Entonces, les decía, estábamos, antes de cortar, estábamos haciendo la distinción entre el discurso científico, lógico-racional y el discurso literario, y les decía que el discurso científico es explícito, tiene un lenguaje cognoscitivo, el vocabulario es de denotación, porque solamente lo que se denota puede ser cognoscible, y en cambio el discurso literario tiene un sentido implícito. Eso quiere decir que es un discurso de connotación. Uno tiene que imaginarse, ¿no? En la poesía, por ejemplo, no puede pues leer y decir las perlas de tu boca e imaginarse que una persona tiene perlas. No, o sea, uno tiene que imaginarse, tiene que connotar, sacarle la connotación de que eso quiere decir que esos dientes son blancos, son brillantes, son lindos, son bonitos, ¿no? Es un lenguaje emotivo. Por eso es el vocabulario que usa es el de connotación. Una connotación es siempre extrasemántica, porque consiste en el entramado de evocaciones emotivas y que supuestamente carecen de valor cognoscitivo. En ambos, ¿no? En ambos discursos, el sentido figurativo de un texto, por tanto, debe verse como carente de significación cognitiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que se pregunta Riquet, ¿no? Es esto. ¿Es correcto limitar de este modo la significación cognitiva solo a los aspectos denotativos de la oración? ¿Acaso lo connotativo no suscita conocimiento? Esa es la pregunta problemática que inicia la investigación en Paul Ricoeur. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar ahora en la teoría de la metáfora en este ámbito contemporáneo? En Aristóteles y en toda la retórica clásica, estábamos hablando de la metáfora como un término de nominación, denominativo. Este término, la palabra, ¿no? La palabra, el término denominativo, era el que podía tener una relación de comparación con otro término. Rubio por trigo, rojo por coral, dientes por perla. Pero en el ámbito contemporáneo esto se rompe. Es imposible tener la significación de un contexto lingüístico solamente a través de los términos. Sabemos nosotros, y ustedes más como lingüistas, que la significación está en el orden de la unidad mínima de análisis, que es la oración. No puedes tener significado solamente a través de los términos, sino de la significación. Y en ese sentido, la metáfora también ya va a ampliar su nivel de significado a la oración, al contexto en la oración. Entonces, vamos. Lo que les voy a pasar un Power, y en ese Power lo que he hecho es ver los 6 puntos de la retórica clásica y cómo esos 6 puntos, sus tesis, son rebatidas por la nueva teoría de la metáfora y del signo, por supuesto, contemporáneas. A ver, primero se los voy a ver los esquemas. Tengo que ver cómo hago para que vean ustedes, pero no lo voy a hacer en este momento. Hubiera querido mostrarles mi Power y con la imagen, pero no he aprendido eso todavía. Todo es un aprendizaje, estamos aprendiendo todos, chicos. Entonces, Listen, disculpe, si me lo sí, pasa a mí en estos momentos, yo lo comparto en pantalla. ya, te lo paso. Te lo paso, perdón, te lo paso.
Lo voy a pasar ahorita mismo. Si me dan un segundito, por favor. Se lo voy a pasar ¿dónde está? Aquí está. Sabes, estoy tardando mucho y voy a tardar más porque me está pidiendo que nuevamente ingrese. Tengo que buscar el archivo, ¿sabes? Lo voy a pasar luego, por favor, Wagner. Ya, Lisan. Siga nomás con Sí, la clase. sí, mejor, porque mm, entonces les decía, a ver, ¿cuáles son los 6 puntos? Vamos a recapitular. De la teoría clásica. La metáfora es una figura literaria que tiene que ver con la denominación. Representa la amplitud o prolongación del sentido de un nombre por medio de la desviación del sentido literal de las palabras. Coral, rojo, los ejemplos. El motivo para esta desviación es la semejanza. La función de la semejanza es la que fundamenta la sustitución del sentido literal, el que puede haber sido utilizado en un mismo lugar por el sentido figurativo de la palabra. Por lo tanto, la significación sustitutiva no representa ninguna innovación semántica. Podemos traducir una metáfora, esto es restituir el sentido literal que la palabra figurativa restituye. Y ya que no representa una innovación semántica, una metáfora no proporciona ninguna nueva información acerca de la realidad. Es por esto por lo que puede contarse como una de las funciones emotivas del discurso. Si yo reemplazo el coral por el rojo, ahí el significado sigue vigente. Si yo reemplazo el oro de tus cabellos por el amarillo o el rubio de tus cabellos, ahí mismo sigue. Si yo reemplazo el topacio de tus ojos por el azul de tus ojos, igual, la cuestión de sustitución de un término por otro, de la semejanza por otro, dice, no aporta nada significativamente más nuevo, más que el placer estético, ¿no? El condimento de la carne. Eso dice la
teoría antigua de la metáfora, la tradicional. Sin embargo, ¿qué es lo que nos va a decir la nueva teoría de la metáfora? O sea, la contemporánea. ¿Qué autores van a trabajar esta nueva teorización de la metáfora? Tenemos a Richards, a Black, a Beardsley, a Turbain, a Wright, son varios que van a ser nombrados por Ricoeur. Y van a presentar a cada una de estas proposiciones que les he mencionado, van a proponer una contratesis o una antítesis. ¿Qué dice? La teoría clásica, ¿no? Decía, la metáfora es una figura de la retórica que tiene que ver con la denominación. La contratesis dice, no es un accidente de la denominación, ni un desplazamiento de la significación de las palabras. Más bien atañe a la semántica de la oración, antes de que se relacione con la semántica de la palabra. Entonces, la metáfora no cobra sentido con la sustitución de un término o de una palabra por otra, sino más bien tiene sentido en la expresión de la unidad mínima de análisis que pasa a ser ahora la oración. Es un fenómeno predicativo, no denominativo. Entonces, se debe hablar de la expresión metafórica, ya que es el resultado de la tensión entre dos términos en una expresión. Por eso, cuando nosotros queremos interpretar un poema, no lo hacemos pues sustituyendo un término por otro, sino el sentido de una poesía cobra su significado en un ámbito más general de los versos, ¿no? O de las estrofas, por ejemplo. Otro. Lo segundo que decía, la segunda proposición de la teoría clásica decía, la metáfora representa la amplitud o prolongación del sentido de un nombre por medio de la desviación del sentido literal de las palabras. ¿Cuál es la antítesis? Dice, si la metáfora se produce en la oración, lo que debe considerarse no es cualquier desviación del sentido literal de las palabras, sino más bien el funcionamiento real de la operación predicativa en el nivel de la oración. La tensión en una expresión metafórica no sucede entre dos términos en la expresión, sino más bien entre dos interpretaciones opuestas a la misma. La metáfora no puede interpretarse literalmente. No existe por sí misma, sino dentro y a través de una interpretación. Un poema, ustedes no pueden decodificarlo sustituyendo las metáforas por expresiones no metafóricas. Eso no es posible. No hay posibilidad de tener un diccionario de metáforas. Es imposible eso. O sea, la interpretación, ¿no? va a ser dentro de la misma interpretación, dentro de la misma interpretación. Seguimos. El motivo para la desviación, decía la teoría clásica, es la semejanza. Nuevamente, coral por rojo, digamos. Antítesis. La metáfora no consiste en revestir una idea con una imagen, sino en reducir la conmoción engendrada en dos ideas incompatibles. En la reducción de esta brecha o diferencia cumple un papel la semejanza. Lo que se arriesga en una expresión metafórica es la aparición del parentesco en la que la visión ordinaria no percibe ninguna relación. Aristóteles tenía razón cuando decía que hay que ser muy hábil para crear metáforas, porque lo perspicaz, la genialidad, la inteligencia de que alguien pueda encontrar una metáfora y encontrar la relación en lo que menos se podría parecer a algo, ahí está
lo sorprendente, ahí está lo admirable de una buena metáfora. Cuanto menos relación, cuanto menos parecido pueda encontrarse en una figura metafórica, esto nos va a hacer dar cuenta de la sorpresa, ¿no? De la admiración. Ah, pero realmente aquí hay una relación, aquí hay una comparación, pero es tan distinta, ¿no? Es tan sorprendente que esto sí me lleva a una interpretación novedosa. Esto sí me aporta algo que antes yo no sabía, yo no tenía. Esa es la riqueza de la metáfora. No solamente la traslación de un término a otro, sino el encontrar una imagen, una figura en esa relación que me otorgue sorpresivamente y admirativamente un conocimiento nuevo. A ver, 4. La función de la semejanza es la de fundamentar la sustitución del sentido literal, el cual podría haber sido utilizado en el mismo lugar, por el sentido figurativo de una palabra. Y se sigue insistiendo, ¿no? En la relación de términos que es de sustitución. En cambio, lo novedoso de la nueva teoría es la que nos dice, Ay, ya me he mareado, esperen un segundito. Entonces, esto es lo que se critica, ¿no? De la teoría clásica. Un tropo, la figura, ¿no? Un tropo, la figura, era la simple sustitución de un término por otro término. La sustitución de una palabra por otra palabra. Esto es completamente estéril. Mientras en una metáfora viva, la tensión entre las palabras, o mejor, la tensión entre dos interpretaciones, una literal y la otra metafórica en el nivel de la oración, suscita una verdadera creación de sentido, que la retórica clásica no puede ver. Así una metáfora, entonces, es una creación instantánea, una innovación semántica, que no tiene reconocimiento en el lenguaje establecido y que solo existe debido a la atribución de un predicado inusual o inesperado. Esa es la riqueza que encuentra entonces la teoría contemporánea de la metáfora. Está en el sentido de la interpretación, en ese acto instantáneo. Cuando nosotros interpretamos una metáfora en una poesía, en una prosa literaria, la interpretación es en el acto y la interpretación es individual. Es difícil, no va a haber en el análisis literario, por ejemplo, de un poema, el análisis literario puede corresponder a determinado intérprete. Eso no quiere decir que ese análisis sea la palabra final. Cada uno de nosotros puede tener una interpretación distinta de un poema según nuestra situación del intérprete. No es que nos disparemos tampoco, ¿no? No es que podamos decir cualquier cosa y cualquier barrabasada, no, por supuesto que no, pero tampoco puede ser una traducción de diccionario. Hay una interpretación. Seguimos. Entonces, ya vamos terminando. Dos conclusiones, ¿no? Que podemos ver en relación a las dos últimas proposiciones. Las verdaderas metáforas no se pueden traducir. Solamente las metáforas esas que nos decía Aristóteles de sustitución son susceptibles de una traducción que restauraría su significación original. En cambio, las metáforas en acción, estas metáforas de tensión, no son traducibles porque ellas crean su sentido. Eso no quiere decir, como les decía, que no puedan ser parafraseadas, pero esta paráfrasis es infinita y es incapaz de agotar su sentido innovador. Entonces,
Nosotros, como intérpretes de un poema, por ejemplo, podemos darles múltiples significaciones al poema. ¿Por qué? Porque son múltiples los intérpretes. Cada uno de nosotros le va a dar su interpretación según su posición de intérprete. En ese sentido, la interpretación es infinita. Y como les digo, un poema, una metáfora se puede parafrasear, ¿no? Según la interpretación, pero sin acabar su significado. Segundo, finalmente se acabó esta idea de que la metáfora es solo un adorno del discurso. Es un adorno. Eleva el lenguaje, produce placer, sí, pero no solamente eso. Tiene también un valor emotivo porque ofrece una nueva información. Una metáfora nos dice algo nuevo sobre una determinada realidad. Y eso es finalmente lo más importante para concluir esta clase de la metáfora. La metáfora nos aporta a través de la emotividad, de la interpretación del discurso, un dato nuevo. Nos permite conocer algo más. Fíjense, y esto ya para ir concluyendo y voy a escucharlos a ustedes, fíjense que la tecnología ha hecho uso, pero un uso muy rico de la metáfora. Ahorita estoy viendo, ustedes están viéndome a través de una ventana, ¿no ve? De una ventana. ¿Qué es en el ámbito tecnológico de aquí? La ventana es una metáfora. ¿Qué es esto? Es un mouse, es un ratón. Nosotros estamos denominando a este instrumento metafóricamente como un ratón. ¿Qué es Facebook? ¿No? Libro de las caras. Nosotros ampliamos nuestro conocimiento de la realidad a través del uso metafórico del lenguaje. Damos nombres a muchas de las cosas que no conocemos a través de un uso de similitud o de parecido. Windows, mouse, qué sé yo, Facebook, ¿no? Montonera de palabras van a ir a través del uso metafórico del lenguaje. Rousseau decía, ¿no?, que es la metáfora la que nos otorga nuevas palabras. Todo lo que no conocemos tenemos que denominar y la metáfora viene en nuestro auxilio. Pero más allá de eso, tenemos que ver esta parte, esta cualidad de la metáfora para otorgarnos un nuevo conocimiento, unas nuevas interpretaciones en el discurso. Cómo se amplía el significado, ¿no?, de las cosas, cómo ampliamos a través de este desborde significativo del discurso, que significa una ampliación de nuestras posibilidades de conocimiento. Y en esa ampliación de nuestras posibilidades del conocimiento, de la reinterpretación, de la resignificación, está la base de esta nueva teoría de la metáfora. Si tienen, perdón, no he revisado el chat, si tienen alguna pregunta, voy a buscar si me han puesto alguna pregunta en el chat, o si pueden abrir su micrófono. ¿Ninguna pregunta? Nos quedamos muy pocos. Voy a subir esta clase a nuestro grupo de Classroom. Damaris, Jacqueline, Mariel, Facundo, Lidia, muchísimas gracias por estar presentes. Hasta la próxima. Chao, chicos. Hasta luego, Lice.